La figura del San Jorge está entre las más queridas. El San Jorge, encarnación de la espiritualidad que lancea el materialismo que representa el dragón. Y junto al San Jorge aparecen otras figuraciones que remiten a la caballería medieval, como puede ser el San Martín o el San Julián el Hospitalario, que es objeto de este estupendo cuadro sobre papel de Marc. San Julián el Hospitalario, resumo muy brevemente, es una historia que procede de la geografía, pero que actualizó Flaubert en un célebre cuento que apasionó a diversos artistas, entre ellos Amadeo de Sousa Cardoso y Franz Marc. Y cuenta acerca de un niño educado en la caza por su padre y que desarrolla una pasión, una afición tremenda por la caza, pero que la convierte en objeto de crueldad, un maltrato impresentable a los animales, en fin, sus cacerías son verdaderas carnicerías, y un buen día recibe un augurio de un ciervo que le anuncia que va a matar a sus padres. Entonces él abandona la casa paterna, va lejos, se pone al servicio de un noble, engrosa sus ejércitos, se convierte en un militar enormemente exitoso, conquista territorios para este, etcétera, etcétera, y un buen día sus padres, que durante años han estado buscándolo, dan con el castillo en el que vive, lo recibe su mujer y él se halla de cacería, una cacería nocturna, momento que es precisamente el que se refiere este cuadro, esta imagen. Su mujer los aloja en su propio cuarto, en el cuarto conyugal, y cuando Julián vuelve a casa encuentra dos bultos sobre la cama, sospecha que su mujer le está siendo infiel y los acuchilla. Cuando se da cuenta del crimen que ha cometido, comienza su vida de santo y se dedica, obviamente, a dar hospitalidad. La leyenda de San Julián el Hospitalario se hace enormemente significativa y de ahí que calara tanto, puesto que, al fin y al cabo, muestra cómo el vencimiento del pasado o la separación del pasado hace necesaria la experiencia de la tragedia. Y aquí nos encontramos al San Julián venciendo la naturaleza o haciendo lo posible por vencerla, esta que se encrespa, ven los troncos de los árboles cortados que se convierten en cañones, los animales, el jabalí y el corzo atemorizados. Es eso, una tragedia entendida, en cualquier caso, como necesaria. Y que en muchos casos también es una acción que va estrechamente unida a la exaltación de la sociedad industrial, digamos del canon moderno como el de una sociedad industrializada, mecanizada, como diríamos, salvada por las nuevas tecnologías. Y nos encontramos este cuadro magnífico de Boccioni, probablemente su obra maestra, que nuevamente es una representación de un jinete, pero donde el caballo, la musculatura del caballo, su movimiento, su propia fisonomía, parece imitar las propias fuerzas del derredor. Ven que al fondo se nos presenta un paisaje industrial propio de los alrededores de Milán, con las torres eléctricas, las factorías y demás,
y hay una simbiosis completa entre figura y fondo. El caballo participa o se hace encarnación de esas mismas fuerzas mecánicas que se exaltan. Esto se traslada, por ejemplo, también a la figura del caballo de Duchamp-Villon, ya de 1914, donde se abstrae notablemente la figura del caballo y se la asocia directamente a mecanismos propios de un motor, ¿no? Con bielas y demás. Es decir, es, por así decir, un caballo mecánico o un caballo mecanizado, sea como sea, pero en cualquier caso un caballo que podemos decir, y es una obra inmediatamente anterior al estallido de la guerra, preparada, ¿no? También para la guerra mecanizada. Sigue entonces a este primer recorrido de 4 secciones lo que es la presentación más de el entreverado de lugares comunes de esa poética de la vanguardia y lugares comunes de la guerra. Es decir, es como el lanzamiento de la vanguardia en ese salto de caballo hacia el horizonte de la guerra, que la hace, por así decir, empresa propia, entiende que esta estalla y es ocasión para la catarsis de la civilización, y vemos cómo van vinculándose o haciéndose partícipes privilegiados, por así decir, quienes utilizan el lenguaje de la vanguardia. Trato de resumir un poco más para no abrumarles y no extenderme mucho más. Un primer paso sería la canción de guerra, que recoge obras como esta, que da título en el fondo al capítulo. Florent Schmitt es un cuadro de Gles que representa a Florent Schmitt, que también se titula Canto de guerra. Florent Schmitt coincidió con Gles en el acuartelamiento de Toul en Lorena, y este músico compuso una pieza coral llamada Canto de guerra, que estrenó allí mismo con un coro de soldados. Entonces, Gles, entusiasmado por aquella composición, la actuación, etc., pintó al año siguiente este cuadro, que, como ven, tiene forma de torbellino. Ahí se van ordenando formas planas. Hay elementos que nos permiten reconocer los rasgos fisonómicos del propio Schmitt, la cara, o aquí sosteniendo una batuta, una mano, etc. Pero en cualquier caso es eso, una forma plana e impulsada, ¿no?, por ese ímpetu del torbellino, que recoge esa invitación belicista del propio canto de Schmitt. En el fondo, las obras que aquí se recogen en este canto de guerra fundamentalmente son naturalezas muertas. Hablan de esa adaptación de la heráldica militar y de la emblemática de guerra, al fin y al cabo, al bodegón cubista, o a las composiciones marcadas eminentemente por la planitud y la disposición radial. Es el caso de los cuadros de Marcen-Hartley, es el caso de un cuadro como este de Popova, que se titula Naturaleza muerta italiana, de 1914, que es un canto belicista, donde reconocemos la bandera italiana, la LAC es de la Cerva, el título de la revista futurista que servía también de medio de propaganda bélica o intervencionista, al menos, en estas fechas.